Bienvenidos una vez más al Club de Lectura de Cuarto Mundo, lugar donde semana a semana integrantes de cuartomundo.cl nos juntamos a comentar un cómic recomendado por uno de nosotros y a arreglar el mundo viñeta a viñeta. En esta ocasión, la lectura es Fearscape, escrita por Ryan O'Sullivan y dibujada por Andrea Motti, de septiembre de 2018 por Volt Comics y editada en español por Editorial Hydra ex Medusa Comics. Esta semana tenemos también así como un grupo chiquitito, pero bueno, así como poniéndole así como cariño a este cómic que tiene bastante cosas a las cuales prestarle atención. Toripe, Felipe Toro. Buenas noches. Directo desde el norte, Ancani, Juan Pablo Fernández. Buenas noches. Desde su cocina, y quien hizo la recomendación de esta semana, Rodrigo Méndez. Hola, buenas noches. Se me quema la comida. ¿Y qué les habla? Fantasma Rojo, Jorge Cifuentes. Rodrigo, si dejas así como, si logras bajarle un poco el fuego mientras así como revuelves tu comida, por favor, Sí, cuéntanos por qué nos recomendaste para esta semana Fearscape. Bueno, Fearscape fue... Yo, que soy que normalmente escribe reseñas indie, siempre estoy mirando nuevas series de las editoriales independientes que cubrir, los nuevos número 1. Y a mí me llamó la atención mucho, porque normalmente reviso un sitio que se llama Read Comic Book Online, ¿o no? ¿Cómo se llama? No, ¿cómo es? Comic Book Roundup. Comic Book Roundup, que no, por eso. es un Metacritic de reseñas de cómics. Entonces, este sitio había calificado muy bien los dos primeros capítulos de este cómic Fearscape. Así, pero muy muy bien, o sea, puras notas sobre 9 casi, promedio como 9.4, 9.5, y con varias reseñas. Entonces eso no es común. Y yo dije, vamos a ver qué tal. Además, era de Volt Comics, que estaba sacando varios cómics buenos, como en esa época, entonces dije, vamos a ver qué tal. Y me enganchó el tiro, así como de las primeras páginas, y por alguna razón sí, después cuando estaba terminando le perdí la pista y no había visto el final. Entonces, pero recordaba que me había gustado mucho y recordaba que hablaba sobre las ideas, con un poco lo que hablamos la semana pasada, del tema de las ideas, de cómo se van generando las ideas, y hablar con un poco como metanarrativa, y encontré que era interesante este cómic para hablar un poco, continuar como la línea que llevábamos. Así que eso fue más o menos como... Y además está escrito de una forma que es muy poco cotidiana, o sea, no estamos acostumbrados a ver un cómic con un narrador, ¿cómo se podría decir? Un narrador no fiable. Claro. Entonces, y aquí hay lo otro que me gusta de este cómic, que creo que es un factor importante para hablar después, para hablar del rotulador, o de la persona que escribe los diálogos, que creo que es un muy buen cómic para hablar de ese tema. Así que por eso salió la recomendación. Muchas gracias, Rodrigo. Felipe, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre este Fearscape. Bueno, como les contaba antes de empezar a grabar, estuve un poco apurado con mis propios tiempos personales, entonces igual lo leí bastante apurado, creo que me perjudicó un poco en cómo apreciarlo. De hecho, al principio el ritmo me atajó un poco, pero sí, de todas maneras veía algo bien original, ¿no? De hecho, después me empezó a enganchar más este estilo que es bastante creativo de cómo está contada la historia, súper meta, o como se puede decir. Tenía harta idea bastante interesante de cómo se contaba, de cómo la narración tapaba los diálogos o tapaba el dibujo para que se antepusiera la visión del narrador, o cómo te interpelaba el mismo lector según la lectura, o cómo juzgabas la historia, o cómo esperabas que la jugara. Entonces tiene harto juego ahí con sabiéndose que está contándoselo a alguien más, a un lector, que esa es la parte más interesante, aparte del personaje que se va uniendo cada vez más. También es choro de seguir. Todo este mundo medio mágico me costó atraparlo un poco, eso sí,
pero en sí el recurso, cómo se cuenta la historia y el personaje principal, creo que son suficientemente atractivos para que yo recomiende este cómic. Después podemos mirar los detalles, pero eso no, creo que valía la pena harto comentarla, así que espero aquí escucharlo a todos. Eso, como digo, me costó al principio, no la disfruté de principio a fin, pero sí la encontré muy, muy interesante y creo que da mucho que hablar y eso. Muchas gracias, Felipe. Ancani, por favor, danos tus impresiones iniciales sobre Fearscape. Me pasó parecido a Felipe, por el principio cuando lo estaba leyendo, me costó meterme por el tema de cómo estaba escrito, tenía harto texto, y yo soy, para mí no es habitual leer en inglés, así que puta, por lo general lo hago con un diccionario al lado, con internet al lado, por en caso de algún término, y acá tuve que ocuparlo hartas veces con lo mismo. Y Y también me costó meterme en lo que es la parte esa como fantasiosa del tema de que se va como a este mundo, pero sí encontraba que estaba como que me estaba llevando, puta, por así decirlo, como a esos primeros números de Sandman, que son como una mezcla así entre como de terror un poquito, como de misterio, no tan mágico porque después se va volviendo conforme pasa el cómic se va volviendo más mágico. No, estos eran como los primeros números de Sandman sin la Liga de la Justicia, por ejemplo, que de repente aparecía la Liga de la Justicia, como para decirte que está todavía está en el universo. Este me recordó un poco eso, como a esos números así. Y eso como que me tenía enganchado. Y encuentro que tiene buenas ideas, tiene muy buenas ideas el guionista a la hora de la historia. Y creo que, si bien no todas les resultan buenas, yo creo que gran parte les queda bien o sea, como que se ata hartas cosas bien en el último número. Yo encuentro que el último número, porque son 5, me parece, son 5 capítulos, el tipo ahí ata como varios cabos que a mí me gustaron por lo menos. Que se justificaba el personaje, porque era tenía esa forma de expresarse, ¿cómo se llama? Su personalidad, porque era así. Entonces, dije, acá como que hay futuro, ¿cachai? Hay como un guionista que como que puede explotar, así, puede generar otras cosas. Y el dibujo lo encontré muy bueno, sí. Sobre todo el tema de la integración del color con el dibujo mismo, porque en un principio pensé que era todo era el color y el dibujo era de una sola persona, y después leyendo los créditos dice, no, son dos personas distintas. Entonces me recordó un poco a ¿cómo se llama este colorista que le pusieron a Vancouver en 1602, en esa de Neil Gaiman, que el loco pintaba arriba de los lápices, no lo entintaban directamente, y queda como un estilo bien así orgánico. Acá igual se da un poco eso, pero es como con acuarela, entonces como queda el resultado bien bonito a la vista. Y yo creo que más adelante podemos hablar un poco más de la trama, de lo que hablaba Rodrigo también, del tema de las ideas que se meten, de las meta ideas, pero así en planos generales me gustó. Creo que cuesta meterse, sí, cuesta. Yo creo que tenéis que, si por ejemplo se lo vaya a presentar a alguien, sabéis que mira, tenéis que darle una advertencia, hay como dos números que como que es difícil meterse, pero al final paga, se paga. Tenéis que presentarlo. Claro, tenéis que presentarlo. Entonces, pero ahí en los últimos números se paga como el comienzo lento que tiene. Eso por ahora. Muchas gracias, Ancani. Ahora me toca a mí. Concuerdo con ustedes que quizá el mayor desafío con Fearscape es empezar a leerlo. Después vamos a comentarlo con un poquito más en detalle, pero claramente hay una idea intencional en eso, porque por lo general cualquier trabajo de ficción, una como de sus reglas no escritas, es como de que en los primeros minutos, en poco tiempo,
cómic de tratar de agarrar el interés del lector. Y en algunos casos como empatizar con el protagonista para que sea más fácil llevar la historia para adelante y no hay problema. Pero Fearscape es un cómic que es bastante distinto en ese aspecto. Desde el principio parte con una postura como así como súper agresiva y con un personaje principal que resulta desagradable. Pero eso es parte de la historia, pues es intencional. Y de hecho parte como del encanto de este cómic es como ver seguir adelante para ir conociendo a este personaje. Y eso es como y por eso comparto el tema de lo que dice Ancani, de que como si uno va a recomendar este cómic, advertencia, que uno tiene que ir como con una mentalidad como bien abierta para empezar a leer, porque si no al primer número te va a patear. Pero a pesar de que claramente como hay una intencionalidad de fondo para que sea así, y parte importante de la trama, el por qué es así, y ver los pasos de eso, y eso por lo menos se me resulta interesante. Por eso en la lectura de Fearscape, claro, también me costó como iniciar un poco, pero me di cuenta al tiro diciendo, ¿por qué están haciendo esto? Y eso igual es como me llamó la atención. Y de ahí después lo vamos a hablar un poco más. La primera página, que es eso, viene como del relato de este mismo protagonista, que es poco hay un mes que como ya, el tipo puede hacer yo creo que eso vale discutirlo después. Se me anduvo cayendo un poco. A ver, dar el paso al tiro a la conversación de que se me caiga otra vez. Yo quería hacer un pequeño comentario así como, porque antes, así como cortito en 5 minutos. ¿De qué es Fearscape? Fearscape es una serie que trata sobre un mundo que existe paralelo al nuestro, donde viven las ideas y que cada generación se elige al mejor autor de esa generación, al personaje clave de esa generación, para representar a la humanidad como en una lucha contra el más grande de los miedos que haya en esa época. Entonces, nuestro protagonista no es el elegido, pero él se hace pasar por el elegido. Como un gran plagiador, se hace pasar por el elegido y ocupa el rol que le corresponde a otra persona, siendo como el campeón de la humanidad en este extraño, así como, duelo. Y así parte, pero después se transforma en una cosa nada que ver, yo diría. Y eso también es interesante, como la vuelta que se da. Claro, como que tú los primeros capítulos... Y se va por otro lado. Tú los primeros capítulos te imagináis que va a ser como... Ya, a ver, ¿a qué se va a enfrentar ahora? ¿Y a qué se va a enfrentar ahora? Y como que todo va a transcurrir en este mundo y van a ser nuevos desafíos. Y puta, esa premisa se da vuelta así... En el segundo capítulo ya. Claro. De hecho, como eso es verdad, me llamó la atención, es como, por ejemplo, es como que el tipo, claro, te plantean como una historia como igual como de fantasía y de concepto alto, pero el protagonista en vez de como seguir el camino como estándar de lo que se espera en una historia, de ir avanzando progresivamente en los desafíos, como que se queda pegado a la sección de los tutoriales. Claro, bueno, y no está ni ahí, no puede tampoco seguir. No sería capaz de... Un paréntesis con respecto a la primera página que decíamos que se reía de este formato de nueva página. Estaba viendo las portadas variantes. No sé, espérate que mi fondo no me está ayudando acá. Pero bueno, es básicamente un fondo negro y dice Fearscape isn't. Es una portada variante. Su pequeño palo a Tom King. Sí. No, eso saquémoslo del camino. Por ejemplo, en la primera página yo lo leí y yo creo que los 4 que estamos acá pensamos, ya está un palo Geoff Jones. Sí. Geoff Jones, Tom King, o sea, varias cosas de King, pero más que nada Jones. A los plagiadores. Básicamente como todos los imitadores de Alan Moore. A los plagiadores de Watchmen. De Claro. hecho, en el texto sale destacado... Y que nunca les va a ser igual que el gran autor original. Y incluso habla de autores menores. Autores menores que no son capaces de hacer otra cosa como que revivir
Dice The Man We Watch, una wea así. Sí, pues, Claro, de hecho, es poco sutil a qué le están refiriendo. las palabras men y watch están destacadas en ese diálogo. O sea, no diálogo, en ese texto. Sí. Eso sí, y yo creo que algo que deberíamos igual conversar con esto, considerando estas palabras de quién vienen. Porque siendo claro, ya es una crítica como que y fácil de agarrarla, pero viene de un autor que, dentro de como la breve historia, es un autor fracasado, porque como que no logra crear nada y que se da como mucha aire de grandeza y es pomposo sin haber logrado nada. Claro. Entonces, Y dentro de todo, el mismo autor del cómic no es un... O sea, esta es su primer gran obra y como gran éxito que tiene. Po. Él es como un recién llegado al mundo del cómic. Po. No es como una persona que tenga una gran trayectoria. Entonces, en ese sentido también como que yo lo siento bien meta, así como que el personaje que lo dice es como un buen como... Así que como... ¿Y quién eres tú para decir esto? Pero el mismo autor también un poco. Así como... ¿Cuántas copas tenés, cachai? O sea, como, ¿quién eres tú para decirme como que es creativo o que no? Pero yo creo que el cómic al final sí responde bien a eso y tiene ideas nuevas, tiene ideas interesantes y en general las desarrolla bien y las ejecuta de formas que son poco convencionales, diríamos. Yo creo que el autor creo que es bueno como detectando el germen de la idea, ¿cachai? Por ejemplo, volviendo al tema de la primera página, ¿no? Que el tipo habla de ¿cómo se llama? Como de autores que, de hecho, se refiere como a la página en sí como una weá trillada, ¿cachai? O sea, no trillada, pero dice que ya este estilo ya ustedes ya lo han Que visto. está muy limitado. Claro, y son los límites de las 9 viñetas. Habla como de que es un marco que te encierra. Claro, y entonces, y habla de los hombres que, puta, que han abusado de ese como marco, ¿cachai? Y como que es el mismo tipo describiéndose, pero no me refiero al autor del cómic en sí, sino como al protagonista del cómic. Claro, al protagonista del cómic que como que él mismo se está pegando los palos, ¿cachai? Sin saber. Entonces, en ese sentido se entiende como que la personalidad del tipo no está bien. Que hay, en el sentido de que es, como decía Fantasma, como medio pedante, ¿cachai? Es que él tiene una fantasía de control. Po. Él siempre quiere estar en control de todo lo que pasa, de todo lo que te muestran y de cómo él te cuenta la historia. Él no te quiere contar la historia real, él te quiere contar su historia, porque él siempre quiere estar en control de todo lo que pasa. Y eso es como una característica que se va repitiendo se va manifestando de varias formas a lo largo del cómic. Como la necesidad de Henry de estar en control. Claro, el tema que no le resulta porque el tipo es limitado. El tipo no es, ¿cómo se llama? No es un autor así, como que no tiene el talento, por así. Es que no quiero llamarlo talento porque el tema de si uno es bueno en un arte yo creo que va más por la práctica que por el talento. Pero el tipo como que no tiene la práctica porque se ha dedicado a ¿cómo se llama? A ser como una especie de ayudante de otro autor que sí tiene la práctica, ¿cachai? Que tiene hartas novelas publicadas, ¿cachai? Y tiene es como George R.R. Martin, que tiene una saga de dragones, como que tiene 27 libros. Claro. Es como si R.R. Martin terminara su libro rápido y pudiera publicar a buen ritmo. Y este loco hace como de... Claro, y este loco hace como no sé, es como no el editor, pero es como el correccionista, una cosa así, lo he entendido. Traduce, es como su pupilo y traduce además libros como desde otro idioma a inglés. Claro, entonces no hace una pega creativa, ¿cachai? Hace una pega mecánica dentro de lo que es una industria que debería premiar lo creativo. Y él le trata de tener... Claro, pero hay un alcance y que en el cómic lamentablemente no se trata y que lo encontré súper interesante porque me acordé de algo que se da algo especialmente en los videojuegos, pero también especialmente en obras como los libros o los cómics, que es el valor de la adaptación. Y no sé, esto se pasa completamente por encima, por ejemplo, cuando el personaje
se le dice como no, por ejemplo, lo que te está pidiendo la editorial es como que traduzcas bastante literal. Y él dice, pucha, eso mata como así como mi lado creativo de como de adaptar eso. Y hay un tema como que no se discute mucho más, que es precisamente cuál es como entre comillas, el mayor valor cuando estás traduciendo una obra de un medio a otro o de un idioma a otro. No, porque trata de sacar mucho la cuchara. Claro, ¿cómo lo sé? Ser lo más literal posible o tratar de como imitar el espíritu de la obra original. Lamentablemente no se trata mucho de eso el cómic. Es que yo eso lo empalmé con lo que decía al principio, con la cual yo también me acordé de Tom King y de cómo se llama y de otros autores que puta, las 90 están llenos de personas que trataron de imitar un estilo, po. Y yo creo que ese tema de como de la traducción y de la reinterpretación de la traducción, creo que ese palo va para allá. Que el loco, ¿sabes qué? A ti no te estamos pagando porque tú te desvíes del ¿cómo se llama? De las normas. Claro, te desvíes de lo que en estos momentos está vendiendo. Tu trabajo es, ¿cómo se llama? Perpetuar esa wea. Perpetuar el status quo. Claro, perpetuar. Y el loco tiene como la ambición de ser creativo, pero puta el mismo como representante, porque no es el representante, sí, 100%. El agente del otro, el agente claro. del ¿cómo se diría? De su mentor. Claro, el agente como de su mentor. Pero si tú no tenías un libro adentro como para publicarte, tú no tenés como la creatividad para sacar un libro, claro. Entonces yo creo que el loco como que ese primer palo lo pega a ambos lados, ¿cachai? Se lo pega a los que quieren ser Alan Moore y a las editoriales que exigen a los imitadores de Alan Moore. Una cosa así lo vi yo, pues. Claro, cuando DC le da tanta publicidad al Free Jokers, ¿cachai? Que es como, te lo venden como una secuela de Killing Joke. O de Watchmen, o una pila de cuestiones más que están sacando. Claro, porque en esa época creo que estaba justo saliendo lo de Doomsday Clock. Probablemente todos fueron más que nada palos para Doomsday Clock, yo creo. Sí, salió 2018, ahí es lo que estoy viendo, la fecha de publicación de Fearscape es 2018. No, final de 2018. Pero ya estamos en esta beta así como de explotación de Watchmen, así como Before Watchmen ya había iniciado Rebirth, se sabía que venía Doomsday Clock, probablemente, no me acuerdo por la fecha, no sé si ya tenía números publicados Doomsday Clock, pero claramente hay un tema ahí. Y de hecho, en la primera página se la menciona. Por ejemplo, cuando habla de las 9 viñetas, por ejemplo, que lo importante nunca fueron las 9 viñetas, sino a lo que evoca las 9 viñetas. No es como la importancia del formato, sino que al final lo que está haciendo, ¿a quién te recuerda? A Watchmen. Y por eso el formato de 9 viñetas es como importante ahora. Claro, pues eso que ese formato es heredado de más atrás, pues es heredado de Ditko, del Spider-Man de Ditko, que a él le gustaba hacer esas 9 viñetas. Y por eso la tengo, pero está completamente casi olvidada esa cuestión. Esas 9 viñetas desde ahora pertenecen a Watchmen, aunque no sea realmente así. Muchas veces termina siendo una referencia. Claro. Pero estaba pensando, aquí hay varios recursos que me gustan. O sea, como dicen ustedes, el primer capítulo algo medio impenetrable, pero el mismo dice en su primer capítulo como esto va a asustar al lector casual. Esto yo quiero espantar al lector casual. Esto es como para ustedes, así, esto es como para los verdaderos que aprecian el arte, así, porque el lector casual se va a alejar de esto. Y como que y está todo el rato hablando así como que el lector casual vale callampa, entonces no va a ser capaz de entender como mi narrativa tan desarrollada. Y la narrativa es callampa, pues esa es la cosa que como que te choca porque es puro texto, ¿no? Sí. Pero por otro lado, aunque se le tira así como le tira palos como al lector casual, también como que le tiene como mucho miedo como al crítico. Y especialmente al par. De hecho, es parte de la trama. Pero le tiene mucho miedo el peer review. Sí. Que el loco como que como que me da la impresión que la personalidad que le trata de dar O'Sullivan el apellido. Sí. Es como que el loco no es artista en parte por su inseguridad. Que es una cosa que yo creo que igual la ata con el final. Que sí. El loco es como bien
es como inseguro porque uno cuando es artista, tú creas algo y se supone que como que te estáis abriendo a cosas, como se llama, estáis poniendo cosas muy personales en algo que el mundo va a ver. Entonces, puta, ojalá que les guste, porque prácticamente estáis abriendo tus pensamientos para que los critiquen los demás. Y, Es que quizás y críticas así brígidas, ¿cachai? Entonces hay que ser como un poco valiente igual para hacerlo. Y el loco como que está medio cobardado con eso. Y es probable que por lo mismo Henry no sea capaz de tener un libro. Cuando su gente le dice, tú no tienes un libro dentro tuyo, es probable que sea verdad. ¿Por qué? Porque Henry no es capaz de confrontar quién es y su historia. Como dices tú, cada libro es un proceso personal y él no es capaz de confrontar su historia, su realidad, No hasta es, el último momento. no es capaz de Porque enfrentar el gran miedo que habla claro, incluso, bueno, eso después lo hablemos, pero incluso más adelante Henry dice que su mayor miedo es Henry. Es él como un ser completo así. Y, por ejemplo, a mí me gusta la parte donde, eso les quería comentar, donde las partes donde Henry habla por sobre otra gente, que es como que están los diálogos, pero los tapan con unos cuadraditos que son de él, que lo Que encuentro un recurso reescribe la historia para cómo la quiere contar él ahí. muy, muy bien hecho de parte del... No, No, ¿cómo se sí. llama el rotulador? Pero yo creo que el rotulador en este cómic se manda una pega que es como... O sea, pero es una cuestión que hizo el guionista, o sea, el control tiró el cuadrado encima, ¿no? Pero, muy bien. pero, pero es súper interesante todos esos recursos de, claro, el choro, pues, te llama la atención y porque alcanza a leer gran parte del mensaje detrás, como de lo que hizo el Ciro, te lo imaginas. Y, En algunos casos. y es parte, claro, en algunos. O por la expresión de que está gritando algo y dice te felicito, como encima, así, no sé. A mí me... Entonces, no, es interesante, por eso decía al principio, que todos esos recursos que tiene muchos recursos muy interesantes el cómic, tanto de cómo está contado con este narrador, hasta cómo utiliza estos mismos recursos del cómic para contarse esa historia. Entonces, es muy único, por lo menos lo sentí así, no sé cuánto la mayoría de los cómics, por lo menos así que se presentan de esta forma, no ocupan, no juegan tanto con las posibilidades del cómic. Los mismos colores o las paletas de colores que son muy oníricas en general, como decían ustedes. Recuerdan un poco la acuarela y recuerdan un poco a esos primeros capítulos de Sandman, de Gaiman. O sea, Pero no se siente como una copia, sino que se siente como que igual te habla de algo parecido, que son el sueño, el proceso creativo. yo me quiero corregir ahí, no quiero que piensen, porque puta, va a saltar la persona que me va a corregir, pero no exactamente a los primeros capítulos de Sandman, pero son como como los que están pasados el número 20 por así decirlo, donde ya ya como que el cómic está como definiéndose todavía, porque eso es lo que a mí me gusta de Sandman, que Sandman es como muy volátil, porque de repente tiene como historias de terror, después tiene otras historias que son como de magia, que son historias de amor, entonces como que nunca está bien definido. Y hay unas historias que son como bien... Puta, por ejemplo, cuando conoce al Caín y Abel, y más gente los conoce a ellos y veis ¿cómo se llama? Los otros como personajes secundarios que hay alrededor de esos compadres. Como que de ese tipo de historias así donde de repente hay una mezcla entre amor todavía y no sé, cosas de sorpresa, de terror. Como que por ahí me hizo acordar a ese Sandman, porque el del principio es como más terrorífico claro, que bebe más como de la cosa del pantano, que es como más terrorífica, pero después como que se va soltando. Y acá me recordó esos espacios así de que, oye, esta cuestión perfectamente la puede haber escrito Gaiman, y de hecho a mi gusto encuentro que en cuanto a como la trama está un poco mejor escrita, ¿cachai? Porque Gaiman igual como que se tiende como no quiero decir enredar, pero como el tipo es muy enciclopédico.
Entonces te mete personaje, acá está William Shakespeare, acá está como después, no sé, la reina de María Antonieta del siglo tanto. El loco es muy cabezón en ese sentido, es muy bueno para manejar personajes de la historia y colocártelos bien. Pero son muchos. Aquí hay estas referencias, pero en los textos muchas veces. En los textos el tipo... Es más, en un momento alguien le dice como, deja de asesinar a Shakespeare, ¿cómo dice? Al bardo. Dice Shakespeare. Al bardo dice, deja de asesinar al bardo porque lo está tratando de citar y como que lo está sacando de contexto completamente. Entonces se nota que el autor es como bien lector también, eso me gustó. Hay hartos, cuando se mete por primera vez a este como mundo, me parece que sale el libro, esta weá, las crónicas de Narnia, weá, como referencia. Claro. Y tiene varios textos. Sí, pues tiene Ulises después, tiene varios libros así como que van en paralelo con lo que va pasando. Que son como easter eggs. En un momento empieza a escribir Ulises y después dice, ¿todavía estoy hablando de Ulises o no? Claro, el loco está como medio... Es que eso es lo que también a mí como empezó a agarrar harto. Que el loco cuando te lo muestran como pedante y medio ignorante, pero el loco se nota, el personaje me refiero, se nota que ha hecho como la pega, ¿cachai? El trabajo de leerse los clásicos, ¿cachai? Pero me da la impresión como que no los entiende, no sé si es como... Es que por eso, es raro Henry, porque por un lado cuando uno toma así como el análisis de las cosas que dice, claramente como tiene un entendimiento de los medios de ficción. Si por ejemplo cuando hace, por ejemplo, el palo de la primera página, tiene como bases como que de uno sabe dónde viene. Por ejemplo, cuando usa una referencia futura, así como dentro del mismo cómic, al proceso creativo, y ahora, que no es necesariamente así como ahora, y especialmente en el medio de los cómics, un esfuerzo individual. Uh-huh. Hay un punto ahí también, lo mismo que decís tú, el tema como de la referencia como ahora. Henry es un personaje como que se entiende que como que es culto en su medio, como que tiene la herramienta, pero como que al mismo tiempo es un chanta, po. Me acuerdo cuando en la parte cuando le roba el libro a su mentor, a Arthur Proctor, y después dice como, bueno, yo empecé el proceso de adaptar el libro como a mi estilo, pero me di cuenta que en realidad ya lo había hecho porque este libro era exactamente lo que yo hubiera escrito. Claro, es como... ¡Claro! No le voy a cambiar nada. Es como del club Antinville. Claro. Y al principio tú dices, claro, este weón miserable, el viejito que fue su mentor, y este weón que estaba todo cagado con Alzheimer, y este weón se aprovecha de él, le roba su libro. Puta, como tan penca, como tan malagrecido. Al principio nosotros somos bien como el personaje de la hija, yo creo. Como que la hija es como un inserto de uno como lector en este cómic. En general, como que ella tiene su proceso de pensamiento hasta como el capítulo 4, más o menos a la par del lector. Al principio, oye, bueno, eres un buen chanta, ándate de aquí, ¿por qué estás diciendo esto? Después así como que trata de confrontarlo varias veces. Que es como uno se siente cuando uno lee este cómic. Yo creo que al final del capítulo 3, que es cuando mata a la musa con un lápiz así como estos de fuente, yo creo que todos quedamos así como... Este tipo que era medianamente pedante y pesado, un chanta, o sea, ahora ya está convertido en otra cosa completamente. Es un tipo que está dispuesto a asesinar por como lograr su objetivo. Claro, pero aún así, ahí sale un poco la comparación con Sandman, y que me acordé de un capítulo que es como bien cuando lo leí. Bueno, hay que hacer la mención así como antemano, así como igual como dejo advertido que para quien esté escuchando esto, que hay un tema sensible por medio, así que para que no pillen más desubicado. Que en Sandman aparece una situación parecida con el tema de la musa. Pero en Sandman a la musa no la matan. En Sandman, un autor fracasado, captura a la musa, la viola de forma constante y para tener y ahí armar su carrera profesional en base a eso. Claro, cuando la viola, él se inspira. Claro. Y claro, y ahí está como hay un tema de simbolismo, ¿cachai? El tema de como de violar a una musa. Bueno, y en este caso como de Henry, como que van en otra dirección, pero hay un paralelo ahí. Sí. Y que por eso encuentro interesante el personaje de Henry, a pesar de lo chanta que es porque como creativamente
tiene como sus instintos bien puestos. Por ejemplo, cuando él habla de como de la mención de qué es de construir un texto, de que es como es como subirte en los hombros de los que vinieron antes, pero no puede quedarte encerrado en lo que están haciendo ellos como para definirte a ti mismo. Tiene un punto acá. El mismo tema como de que mata a la musa, que mata a la fuente como de inspiración. El tema de que uno de los confronta constantemente al gran arquetipo como de la literatura occidental, que sería el héroe de los mil rostros. ¿Verdad? Hay como un tema ahí, pero por eso hay, así como si se hubiera tratado como de otra perspectiva, habría como o así como hubiera sido como una gran obra de como de metaficción, pero el enfoque del equipo creativo está como por otra parte. ¿Por qué? Porque el protagonista es chanta, po. Sí. Claro, y Pero aún así están esos paralelos dando vueltas. entonces el cómic trata de combinar como las dos cosas. No trata de ser solamente comentario meta sobre los cómics o sobre el proceso creativo, y no trata solo de ser una historia, trata de hacer las dos cosas. Y al principio, como que hay un momento donde yo sentía que por el comentario, qué sé yo, como que la historia estaba quedando medio de lado. Aunque al final, obviamente, como que se logra recuperar bastante. Pero No, el final arregla casi todo. igual hay muchos detalles que yo, por ejemplo, nunca entendí bien, pero yo siento que tampoco son tan importantes que lo haya entendido bien o no. Por ejemplo, yo nunca entendí bien por qué querían escapar y por qué querían mantenerse libres, por ejemplo, los tres gemelos, que representan también a la vez como tres partes de la personalidad de Henry, que uno representaba como el instinto sexual o así, que eran como las piernas, otro representaba la mente, que era como un cerebro, y otro representaba el corazón. Claro. Pero al mismo tiempo, como que más allá de Henry también tenían como su propio rol dentro de este universo, dentro de este mundo, y ellos querían como hacer series independientes. Entonces, esa, por ejemplo, esa parte de la historia, yo siento como que nunca queda, no se desarrolla lo suficiente, porque de repente se parecen mucho los personajes protagonistas, como que queda un poco de lado. Entonces, esas yo creo que son algunos como de los puntos, entre comillas, bajos que tiene el cómic. Así como algunas de estas ideas que no se desarrollan bien. Pero al fin y al cabo, como para el disfrute general de la obra, siento que termina siendo como medio irrelevante. Como que no importa tanto si entendiste o no la metáfora de estos personajes o cuál es su objetivo. Así como que no es tan fundamental. ¿Sabes qué? Igual, ahora que como que me lo resumes así, yo creo que igual esos esos tres personajes, igual como que tienen relación un poco como con la trama principal, en el sentido de que al loco lo convocan se supone que al que convocan a este mundo Proctor. claro, pero no independiente del personaje, convocan al mejor autor de fantasía de su generación, una cosa así. Y por lo que yo tengo entendido, o lo que yo he leído, por lo general cuando tú catalogas a alguien como el mejor autor de tu generación, es un loco que ha analizado completamente la generación propia, ¿cachai? Y ha hecho fantasía de eso. Entonces la conoce al revés y al derecho y sabe a lo que se enfrenta y sabe lo que esa generación le tiene miedo, ¿cachai? Es como, no sé, por la gente de los 70, el gran, no sé, el gran miedo que le tenía, por ejemplo, hablando de Estados Unidos, era la guerra de Vietnam, una cosa así. Y se podría decir que el mejor autor ¿cómo se llama?, de esa generación era alguien que había escrito sobre Vietnam, ¿cachai? Entonces el loco, si ese, extrapolando lo que pienso yo, ese loco, si viaja a Fearscape, lo más probable es que se enfrente a la guerra de Vietnam, ¿cachai? Y Bueno, loco, dan a entender que hay otros héroes que han fracasado también, pues. Sí, Otros, pues, por si no ejemplo, es dan a entender de que Edgar Allan Poe y de que H.P. Lovecraft también fueron elegidos en su momento y ellos fracasaron claro. en su misión. Entonces yo creo que eso, el que define que sea ese temor, no es el autor, es la generación, ¿cachai? Es como que por ejemplo, eligieran, no sé, oye, Stephen King ¿cómo se llama? Es el autor por definición de esta generación y lo vamos a mandar para allá. Y probablemente el miedo de Stephen King, no sé, pues sea el miedo a los payasos abusivos, ¿cachai? Una cosa así, a los payasos abusadores. Y se enfrenta a eso. Y el compadre acá, yo creo que tiene el miedo que tiene
que puta es como un conjunto de cosas que van por todo el tema de la creatividad, porque el loco no la tiene, el tema sexual por lo que después revela el libro, y el tema del corazón yo creo que es porque no lo quiere nadie tampoco, pues, es como una... Tú no en ningún momento le veis que al loco le dicen, oye, le dan como una palabra de estima, porque el loco... Que alguien se haya preocupado por él, po. Claro, el loco no tiene como afectos. De hecho, el autor, o sea, el representante, como que lo trata así como un ayudante, ¿no? Como lo que es, no hay como, a pesar que están bebiendo en un pub, ¿cachai? No le pregunta cómo está, ¿no? Le dice, Y el otro, y le dice, po, yo solamente hablo contigo porque, por alguna extraña razón, Arthur Proctor como que te valora, ¿cachai? Y por eso hablo contigo, ¿cachai? Claro. No por tu talento, no, es por tu relación con el que es el verdadero autor importante. Es más, él es el agente del otro. Sí, el otro es como el ayudante, no hay mayores rasgos con él. La mujer igual, pues. O sea, la niña, que es la hija del autor, tampoco La hija, le dice... Isabel se llama, ¿no? Claro, le dice todo, no, tú soy un chanta y aléjate, ¿por qué venís para acá? El loco va en la calle y los buenos le gritan maricones en la calle. A ese nivel, ¿cachai? Estos tres panquetas que al final se revela que también le... O sea, el loco no lo quiere nadie, ¿cachai? No está querido. Y por eso yo creo que el tema de que esa trama de esos tres compadres que aparecen sí está como bien relacionado, porque luego al final te revelan que todos esos defectos igual pueden tener un origen, que fue ese como abuso que tuvo con el... Oh, yo le diré. Es que yo creo que esa es como la clave de esta cuestión igual, que es lo que me arregla harto el cómic a mí por lo menos, personalmente a mí me arregla. Sí, y tú te das cuenta que en el fondo, bueno, no te das cuenta si te lo muestran, porque en un momento dice así como, varias veces dice, yo, así, si te muestro esto, quizás estoy ofendiendo como tu capacidad como lector de darte cuenta de las cosas, no quiero ser evidente, como que varias veces lo dice. Incluso al final, él dice como, aquí se acaba la historia, no hay más. Incluso dice The End, aparece así como el fin. Sí, por eso digo, hay muchos recursos. Bueno, detente, sí, esta es la historia. Y después empezáis a ver y es como. Y todo te calza, po. Y claro, y tú te das cuenta de esos momentos, esas escenas como que tú decías, Henry está haciendo un concha a su madre. Ahora que lo ves con otro ojo, te das cuenta que Henry no está haciendo un concha a su madre. Po. Henry está haciendo. Alguien que en el fondo está muy frustrado porque nunca se hizo justicia con su situación, pues él fue abusado desde niño por este autor que supone que era el mejor autor, el mejor cuentacuentos de la generación, claro. El mejor storyteller, y nunca nadie supo. El mismo autor se encargó de reproducir de que Henry era un chico que mentía, que él no era alguien de confianza. Y todas las escenas te calzan, pues la escena en la librería, claro, cuando le toca el hombro al otro chico, ya no es que Henry esté celoso, po. Al revés, Henry tiene miedo por este chico para que no vaya a vivir lo mismo que vivió él. Sí, pues el autor era el cochinote. Y eso, y te marca todo, te marca el final bien, te marca el tema de la musa también, porque así como que cuando le preguntan a la hija de Proctor que está como criando a la nueva musa, a la reencarnación, dice como... en el fondo te dice que la musa se puede equivocar o que la musa, el criterio que ocupa es como bien raro porque, claro, que se supone que era el mejor autor de la generación, el mayor representante de la humanidad para salvarnos, que era el padre de esta mujer, era un abusador, ¿cachai? Es que la musa es del criterio de... hay que separar el autor de la obra. Claro. Sí, y esa es la weá, po. Y ese es como yo creo que una de las grandes como metanarrativas que le pone esto, po. Así como de que no siempre un buen autor, por ser buen autor, ¿cachai? Significa que va a ser una buena persona. Sí, y me gustó mucho ese detalle, así como ese detalle de la conversación con la hija al final. Igual cuando en un momento, porque no... aquí no tenemos el discurso del autor. El autor no dice que Henry se justifica su actuar por haber sido abusado. No, es más, explícitamente lo dice con la voz de la hija de Proctor. Dice,
bueno, sí, pero esto también le pasa a mucha gente y no termina así. Sí. Es más, y ahí como que queda un segundo que a mí incluso me entró la duda y dije, ¿él habrá abusado también de su hija o no? Porque un segundo como que se queda callada y como que queda como la viñeta enfocada en ellas. Y dije como, no toda la gente como que vive por esto termina igual. Y ahí como que yo incluso me hacé ese rollo quizá. No sé, no lo había pensado. Es que igual queda como en el aire. Porque ella no despreciaba, no le dio ningún odio a su papá tampoco. Claro, Por lo pero que se muestra. no todas las personas que viven abuso lo procesan de la misma forma. Pues, Entonces, es que igual Sí, hay puede como un ser. tema de que lo protegía harto. De hecho, sí, pues yo yo creo que ella pensaba al revés. Yo creo que ella pensaba que Henry abusaba del. No en se el aproveché. sentido, no en el mismo sentido que se revela Laura, pero él se aprovechaba de él, pues, y por eso lo encaraba, ¿cachai? Y decís, ¿tú qué estás haciendo acá? Te robaste el manuscrito, a ver dónde está, ¿cachai? Entonces cuando le cuentan la verdad, puta, se le cae Ella el mundo. lo deja morir al papá. Al Sí, principio estaba como preocupada de que llegara ambulancias y para no sé qué. Y cuando le cuenta al papá la verdad, ella lo deja solo. Pero ahí le cuenta y ella se sorprende y lo considera una persona totalmente distinta y lo abandona. Sí, pues por eso. Entonces para mí él no abusó de ella, no tendría, no calzaría con esa reacción. se lo ocultó, yo creo, ¿Cachai? Sí, no. y se le cayó todo el ídolo que tenía, porque de momento que Claro. lo estaba ahí defendiendo así, era como tu Bueno, ídolo, sí. ¿cachai? Es más, cuando dice esa escena, así cuando dice como. Nadie más, cuando él, como. Porque tiene Alzheimer, él no reconoce a la hija. Y dice en un momento como. ¿Quién es Henry? No, si no es Henry, no puede quedarse. Solamente Henry puede pasar la noche aquí, una cosa así. Sí, Sí. Y ahí tú que, a ver. ¿qué está Y pasando? no, es fuerte el momento porque además se da en la situación en la que se da, en el contexto que se da, que es como Henry asumiendo que su mayor miedo es el mismo y transformándose en este monstruo que era el mayor de todos los miedos. Y, y al final, claro, él era una masa de odio, él quería solamente destruir. En ese momento ya iba a matar a Isabel, hasta que ella le dice así como Henry para, así como. Y como que por fin, como que se da a entender de que alguien lo escucha y de que alguien lo quiere escuchar y puede abrirse. Y es cuático. Para verlo Pero, después llega los pagos a la casa. sí, pues el final es bien triste en ese sentido, porque al final, por lo menos de parte de Henry está en cana, o sea, y más encima que se ve como en la última viñeta que no está como ya, no quedó en sus cabales, ¿cachai? Está, probablemente esté en el psiquiátrico, no sé, no tiene como no tiene como un futuro brillante, ¿cachai? A pesar de que lo que, entre comillas, lo que había hecho era justiciarse, pues, era ¿cómo se llama? Venganza, por así decirlo. Pero, ¿qué le va a creer? Entonces, como O que, sea, al final dan a entender de que. Dan a entender de que sí se revela como que el tipo había abusado de él porque dicen, pues, en el funeral, ninguno de sus amistades quiso reconocer que era como su amigo y ninguno vino para acá. Entonces dan a entender en el fondo que se hizo público que él era un abusador sexual. sí, puede ser también. Igual Sí, también entendí eso. yo no lo había entendido como que era como un secreto a voces, pero sí, también puede ser. Ah, ya, puede ser. No sé. Que igual es penca así de parte de la hija también, porque la hija como que nunca supo nada de eso, hasta el final. Y también yo creo que por ahí es importante, o sea, no es importante, pero también es clave como que ¿cómo se llama? La hija se quede criando este bebé La- que, el nuevo Musa. claro, el nuevo muso que ¿cómo se llama? Para darle un poco de esperanza también a ella, porque probablemente siga los pasos del padre, ¿cachai? En el sentido de hacer algo creativo, ¿cachai? Porque igual es como que la musa está como corrompida, siento yo, una cosa así. Porque el tipo, ¿cachai? El Proctor hizo su carrera
con ella, ¿cachai? Una cosa así, creó su serie de libros y opacó a otra persona en el proceso. Claro, al final como lo entiendo un poco como que lo que dice Fantasma, de que el criterio de la musa es como separar al autor de la obra. Y es tan así que en el fondo ella ni siquiera sabe cuál es el autor real. Ella se siente atraída porque dice, aquí hay un libro que es como impresionante y me trajo aquí. Porque Henry se había robado el manuscrito del libro. Entonces, la musa es completamente ciega en ese sentido. Ella no conoce el contexto, no conoce el autor. Por eso solamente se acerca a la obra. Y entonces cuando Henry es como... ¿tú eres Arthur Proctor? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Claro, la musa como, oh, ya no, tú eres el que escribió esto, no sé qué, te voy a llevar a este mundo mágico. Entonces, claro, te van a entender que la musa es ciega, pues la musa no comprende el tema del contexto, solamente valora la obra. Y por eso está mal. Y por eso Isabel después quiere como criarla y hacer algo distinto. Porque se da cuenta de que esta forma no está bien. No está bien que no importe el contexto. Claro. Entonces, eso igual lo encontré un muy buen comentario metatextual. Sí, yo creo que como el único gran defecto que tiene es el principio, que cuesta, a mí me costó harto. De hecho, me lo pensé, dije, no alcanzo a terminar. Y me costó, pero dije, voy a terminarlo porque hay que terminar las cosas. Y el mismo lenguaje que es poco amigable. Sí, pero a propósito. Sí, pues también es como bien pedante el loco hablar, al hablar. Entonces tenés que andarle buscando los términos. Entonces ¿cómo se llama? Y cuando se va a hablar inglés antiguo, dice view, así como, sí, ¿espera qué? ¿Por qué estoy hablando en inglés? Y como que dice así. Oye, que para la cagamos. Y él mismo dice, ¿por qué estoy hablando como así? Claro, para hacer un paralelo, como para quien no cache el inglés antiguo, es como si alguien, no sé, está haciendo un cómic y de tan pedante que se pusiera a hacer que los personajes hablaran en el español antiguo, tipo el Cid Campeador, una cuestión así. Cid Campeador, sí, claro. La web Cervantes. Vosotros sabéis. Pero más cuático porque no es en tu idioma natural, o sea, natal. Claro, es como cuando uno trata de leer como versiones de Shakespeare o qué sé yo, como las originales, así como original. Claro. Entonces eso igual yo lo encontré igual clever en el sentido de que, porque el loco se dedicaba como a traducir libros, ¿cachai? Entonces igual era como, no sé, le dieron el manuscrito del ¿cómo se llama esto? Del Quijote y el loco lo tradujo a español chihuahua, ¿cachai? Una cosa así. Y le dijeron que no, esto no sirve. Oye, una pregunta. Eso decía fin de la primera parte, pero me parece una historia como súper cerrada. Sí, eso también. Sí, eso parece que también es como una broma. Sí, eso quería preguntar si era como también un recurso como de... no, pero sí, eso es lo que les decía, po. O sea, yo creo que en su momento, yo creo que la historia es autoconclusiva. La historia está cerrada, tú lo puedes leer hasta ahí y lo disfrutas y hay una buena historia. Pero ahora está saliendo la segunda parte. No te había entendido. No, sí, ahora está saliendo la continuación, po. Pero es que no se llama Fearscape. Se llama A Dark Interlude, como un interludio oscuro. Mira. Y es chistoso porque yo no leí el cómic, pero leí solo la sinopsis. ¿Ya? Y es chistoso porque empieza a hablar así como continuación a la aclamada serie Fearscape de... No, espera. Yo no voy a aceptar una continuación de una obra. Esto algo así como... No puede ser. Y después así como que empieza a hablar así como por sobre, ¿cachai? Como la reseña. Y termina y dice HH. En el fondo Henry. Así que dan a entender de que Henry vuelve. Mira tú. Es que Henry en estricto rigor no está muerto. No. Y tiene me imagino que está en un manicomio y tiene acceso.
Y tiene acceso al Fearscape, ¿o no? Por lo que caché en la serie, siempre cuando entran o salen de Fearscape, lo hacen cuando un ser de este mundo hace como aparecer un portal. Cuando salen o cuando entran. Nunca entran solos, si te fijas. O la Sí, puerta queda ahí, pero siempre es cuando hay uno de estos seres presentes. Entonces no es como que ellos puedan abiertamente hacer aparecer una puerta de la nada y entrar a este mundo. Sí. Oye, ahora que mencionaste eso de las puertas, no quiero que se dejarlo pasar. Es una metáfora que es como bien obvia, pero aún así como bien clever. Y que el tema del gatekeeping. Se va a iniciar como todo su viaje fantástico al reino de Fearscape, lo primero que tiene que hacer es pasar por ciertas personas, Y por se sus pares, arranca. para iniciar esto. Y específicamente, ¿y qué es eso? El gatekeeping, pues. De hecho, se hace como la metáfora directa, lo encontré súper bueno. Me causó mucha risa cuando me di cuenta. Claro, y es chistoso porque él dice así como. Él se engrupe la musa para no pasar por esa parte. sí. Y después muestran como las sombras como que quedan mirando así como. Uy, este weón no pasó. Y después se lo sacan en cara porque no es un campeón oficial porque no pasó por la selección de los otros campeones como de eras pasadas. Y a todo esto, revisando el cómic, al final los tres como los trillizos de Henry también quedan dando vueltas ahí. Sí, por alguna Quedan- extraña razón aparecen con cabeza de un cordero. Entonces por ahí, ¿cómo se llama? Puede desarrollar la historia en una secuela, así que no es tan descabellado que lo haya hecho. La cosa es cómo lo va a hacer. Pues, sí. Claro, ¿de qué va a tratar? Esa es como la pregunta. Porque igual hasta donde yo sé, o hasta donde yo quedé, Henry sigue siendo el mayor de todos los míos. A pesar de que no está en Fearscape, él termina siendo el mayor de todos los míos y después como que se va, ¿no? Sí, Pero en teoría al irse, no sé si qué pasa con la... Porque en el fondo tampoco el cómic se centra tanto en... Es más, lo dicen así como, aquí podríamos hacer un poco de construcción de mundo, un poco de world building, pero no me lo voy a saltar porque está muy fome así. Y cuando la música está tratando de explicar como todo el contexto de este palacio, Sí. la corta, así, la corta y dice, y lo chistoso es que dice, por la brevedad del texto, lo vamos a saltar, pero bueno, lo dice de una forma que ocupa como 3 párrafos para decir que por un tema de brevedad lo voy a saltar. Oh, que me da risa esa weá. O después cuando dice, por cohesión del texto, nos vamos a saltar el ataque de asma que le dio Henry, que me dio ahora en la página anterior. Y por eso digo, vuelvo a repetir que me encanta este tipo de narrador y creo que para mí fue lo más atractivo, más que yo creo que podría contar una historia totalmente aterrizada en el mundo real con este tipo de narrativa donde como que se estaba encima y para mí hubiera tenido el mismo atractivo, como que para mí fue la parte más atractiva de toda la lectura. El narrador poco confiable. Sí, sí, como que este personaje tan como que se la cree toda, pero es tan especial. sí, porque Eso son las cosas porque es bueno el juego. además te cae mal. Sí, a mí me cae el tipo con las tonteras que hablaba al principio, como que no me estaba costando de tragarlo. Está temblando. Pero, en vivo, temblor. Henry, te están pelando. Pasó, ¿no? La cosa es que el tema de que el loco como está presentado tiene todo para caerte mal. Y de hecho, yo creo que el loco como que se pasó un poquito porque había al principio que te digo que costó, donde hablaba tanto y hablaba tanta cuestión de que yo no voy a presentar a este personaje porque tiene poca importancia en mi historia, pero le voy a decir que se llama Wolfgang o no me acuerdo cómo se llama el tipo. Pongámosle como quieran, así dice como. Claro. ¿Cómo quieren que se llame? Ya, le vamos a poner Wolfgang. Y es como que te está dando información, pero a la vez no lo está haciendo. Entonces, puta, como que te corta. Y tú lo empezás a conocer y como que más te cae mal porque el tipo no te deja saber, no te impide saber lo que hablan los otros personajes, te impide conocer el mundo, como que el loco
te coarta todo lo que tú querías saber, el loco, no. La primera vez que sale la musa, le tapan dice como, es lo más hermoso que podría haber visto en toda la vida, y le tapan la cara con un diálogo. Sí, sí, ese es como el autor que tiene como poca capacidad con las palabras, entonces en vez de describirte una persona muy bonita, dice, en vez de decirte que era, no sé, una diosa, no sé, en vez de hacerte como una... ocupar la literatura, el loco te dice simplemente que era bonita nomás, y te jode todo, ¿cachai? Te corta la inspiración, y yo creo que ese momento es muy bacán de que le pones el texto encima y tú dices, puta, este weón que es como... Y ahí como que se va notando que el loco como que sabe, pero como que no sabe ejecutarlo, el tema de lo que él quiere hacer. Claro, eso es lo que mencionaba antes, como Henry como por cómo se expresa, te da a entender que él tiene un conocimiento teórico súper bueno como el mundo de la ficción. Pero el momento de aplicarlo es súper picante, po. Sí, pues, el loco no le resulta. No. Y lo que es peor, te corta a ti como lector, te baja la expectativa, te las corta completamente porque no te revela lo que realmente querés ver. Entonces te caes mal el weón, y ya del momento que el loco mató a la musa, dije, este weón lo van a castigar. Y el castigo va a ser feo. Y me tenía ahí Me acordé el final del primer capítulo. El final del primer capítulo, que es muy chistoso porque como que... O al final del segundo, no me acuerdo. Que es como dice que van a presentar al malvado. Así como que van a presentar al mayor de todos los míos. Y dice algo así como... Y aparece como la silueta en blanco. Y dice, bueno, aquí podríamos presentar al villano, pero eso sería un final cliffhanger muy convencional. Claro. Así que mejor voy a colocar estas imágenes que no tienen ningún sentido para que los lectores más críticos traten de analizarlo y estén horas pensando qué pueden significar. Y coloca como 5 viñetas así chiquititas que no significan nada. Claro. Y después hay un momento donde los personajes hablan y buscan el villano y dice, tal vez no haya un villano, dicen. Como... O no sé si es un villano o un miedo, pero hablan de que, no me acuerdo, pero dicen, oye, tal vez no haya un miedo, o no haya como un villano en esta historia, o no haya un miedo en esta historia. Y quizás el autor lo ve así también, pues el autor real, los Solomon. No hay un héroe tampoco. No hay un héroe en la historia. Verdad, eso es lo que dice, que no hay un héroe. Eso es lo que dice. Que tal vez no lo haya. Porque el loco no lo ve así como... Porque como les decía, el loco te lo presentan súper mal y yo cuando dije a este loco mató a la musa, este loco lo van a castigar. Que es la típica que pasa en la historia. Este loco va a recibir el peor de los castigos. Y efectivamente recibe el peor de los castigos de los personajes, pero como que te da vuelta todo por el tema del giro que le da, por el tema de la relación. Es un castigo que no es como tú te lo esperas. Claro, pero el tipo estaba como entre comillas justificado lo que estaba haciendo y su personalidad sobre todo, porque el loco estaba frustrado, pero que es complicado el tema igual, el tema del abuso, porque es un mundo completamente personal, dependiendo de cada persona que lo ha vivido, ¿cachai? Entonces, este loco se transformó en una frustración, en unos miedos que de índole, puta, obviamente sexuales, porque por algo el loco, la interacción con la sirena, puta, después de haber visto el final, puta, te dice todo, porque la sirena le dice como que, oye, como que lo trata de seducir y a este loco no le pasa nada, ¿cachai? No, porque le tiene miedo a su sexualidad, por lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con el cerebro, ¿cachai? O con la otra cuestión que aparece, que el loco, claro, el loco está como... Está totalmente condicionado por esa relación que tuvo o que tiene con el autor, con Proctor, con el autor mayor, por así decirlo. Entonces a mí ese giro me arregló caleta el cómic, yo encuentro que es muy bueno. Y claro, y está bueno porque no es sacado desde la manga. O sea, esto desde el principio fue la historia. Solamente que uno como que no lo estaba mirando con esos ojos, no te das cuenta al principio. Claro. Está masticando papas fritas. No pensaba que sonaba tan fuerte, perdón. Felipe te va a censurar. Claro. Te va a poner un cuadro de texto encima, bro.
Claro. No, es bien, como dices tú, no no justifica las acciones de Henry, pero sí te las explica. En el fondo, tú puedes ver quizás cómo fue su vida para que él haya actuado de esta o de esta forma. ¿Por qué tenía tanto esa como sensación de necesitar aprobación? ¿Por qué era tan inseguro y por qué siempre quería estar en control? Pues lo que decía al principio, antes de que contáramos el final. Henry siempre quiso estar en control de toda la forma en que se cuenta la historia, porque Henry nunca estaba en control de su vida, porque en el fondo él tiene como ese trauma que le quedó de haber sido abusado de niño, de que no está en control, nunca tiene el control, alguien más tenía el control de él. Entonces él lucha desesperadamente durante todo el cómic por tener el control sobre cómo se nos cuenta la historia de nosotros. Él no quiere que se cuente la historia real. Él quiere controlar la narrativa y cómo se nos presenta. Es más, si ustedes se fijan, en el capítulo creo que 2 ya se cuenta el giro. Cuando él se enfrenta por primera vez al corazón, a las piernas y al cerebro. Pero él lo tapa. Él tapa esos diálogos que tiene con el corazón. Sí, bueno, Entonces, el tema es que el tema del dolor él todavía lo tiene guardado, una cosa así. No está como en la fase de que hablar las cosas como para liberarse. Sí, todavía está como dicen, él mismo, su propio corazón lo sabe. Eso es como la frase que usan. Ni yo mismo sé qué es lo que tú tienes tan adentro de que no eres capaz de sacar. Que es algo que pasa frecuentemente con los traumas, pues, cuando dicen de que las personas muchas veces bloquean sus traumas y no son capaces conscientemente de reconocerlos. Sí, por eso es importante la ayuda para esa gente. Y ese es el tema, pues. Henry te dan a entender de que una persona que nunca tuvo ningún tipo de ayuda. Nunca tuvo ayuda con este tema, esto siempre se mantuvo en secreto. Y claro, ya una persona adulta que arrastra estos traumas. Que lo más probable es que debe pensar de que sea normal, pues. Si el loco ya es adulto y todavía sigue con el compadre al lado. Yo creo que el autor, el Solomon, eh, juega con la idea de que inconscientemente Henry le hace daño al weón porque no está 100% seguro de lo que le hizo es malo, ¿cachai? Y lo que más le frustra es que no puede tener su venganza porque el tipo está con Alzheimer, po. Sí, pues eso es lo peor. Entonces, eso le dice, tú no tienes como el derecho a tener Alzheimer, tú no tienes el derecho de que esto te salve. Porque en el fondo es como, te iba a refregar en cara esto, pero ahora no tiene sentido. Porque tú no te vas a dar cuenta. Abuelito de Punta de Peuco. Claro, pues pobrecito el abuelito. Además, pobrecito el Arthur. Como pobrecito como por chef, pero hay un viejito que le llevaban en silla de ruedas. Pues. Sí. Claro. No, es cuático el giro, por eso me gustó y por lo menos como que me armó todo para atrás, que eso lo encontré bueno. Claro, en un momento tú piensas como de que, ya, ahora se me va a explicar por qué Henry así. No va a pasar. Ahora se me va a explicar. Y como después ya como que te rinde, así como que ya dices como, ya. Como que ya fue esto. Y después cuando llega es como, oh. Como, ya tiene, por eso era así. Por eso tapaban ciertas cosas. Y te lo refriega en la cara, así, con como 3 páginas donde te muestra así como, mira, aquí te di todas las pistas de que esto era así. O bueno, no te diste cuenta. Es buena la ejecución de esa página, a mí igual me gustó, sobre todo la foto como del autor. Es como una foto del autor Cuando lo está mirando así como... Sí, o te está mirando con cara de depravado. El viejo de al principio tú decías como, mira el viejito buena onda, no sé qué, así como el autor buena onda, como su pupilo, nadie lo había pescado en su firma de libro. Entonces él como se encariñó el único niñito que lo pescó, bacán. Que y ahora es como... Yo encuentro que ese diálogo es muy traicionero, en el sentido no de la obra, sino del personaje, porque el loco le pregunta, oye, una cosa así como, ¿qué hace como para escribir?
Y el loco como que empieza a cuentear al niño y al principio decía, ah, claro, es como para dar, es como el típico diálogo de loco viejo que le está como aleonando al joven para que continúe con su carrera. Y después te dais cuenta que era todo, era todo, ¿cómo se llama? Era toda una triquiñuela para cuentearlo. Ay, me dio asco la wea. Eso te genera esa sensación de viejo de mierda, ¿cachai? Y te sentís mal, porque te sentís como, casi que te sentís culpable de como haber defendido al viejo de todas las weas que le pasaron. Sí, A lo largo del cómic. Como dices tú, ahí como que salen a flote los elementos de terror del cómic, que igual los tiene. sí, pues igual por eso te digo que tiene como varias cosas, tiene un poco de misterio, tiene un poco de terror, tiene un poco, Fantasía. claro, de harta fantasía. Sí, al principio igual cuando lo estaba leyendo, ya cuando ya como el tercer o cuarto capítulo decía, ah, este loco va a salir como un... no sé por qué se me ocurrió hacer final tipo la historia sin fin, ¿cachai? Con todos los personajes, ¿cómo se llama? De fantasía, reunidos, ¿cachai? Viendo cómo se le gana al mal, ¿cachai? Y al final el mal era... no tenía nada que ver. Me llevó a un lugar donde donde no tenía idea qué iba a pasar. Eso es bueno del cómic, eso sí. Por ejemplo, como a pesar de como de lo pantanoso que resulta como avanzar respecto de él, de esos giros raros que se pega, como que de cómo te cambia las percepciones, como que juega harto con las expectativas del lector y lo hace desde la primera página. Sí. Como que nunca sabes a dónde va la historia. Claro, de hecho el cómic específicamente también lo menciona. ¿Cachai? El tema de cómo de jugar con, de llevar tú crees que vas por un lado, tú crees que estás siguiendo unas convenciones, pero el cómic se va por otro lado, po. Y cuando se va por otro lado después se va en otra dirección. Sí. Y eso al final igual es una fortaleza y una debilidad. Es una fortaleza porque, claro, es un ejercicio creativo como bien interesante, pero también como, por ejemplo, a efectos prácticos, igual como que deja como varias cosas como desperdigadas por todas partes sin abordarlo mucho más a fondo, porque se centra en seguido constante. Entonces eso igual de repente como le quita un poco unidad. Creo que alguien lo había dicho, porque al final el cómic como igual se trata de hacer como dos cosas al mismo tiempo. Y si bien, ¿cachai? Hay un tema así como interesante, eso también significa que si está haciendo dos cosas al mismo tiempo, no la está haciendo a full capacidad ninguna de las dos. Claro. No sé, eso no es necesariamente algo malo, pero sí una pega que tiene el cómic. Sí, yo creo que la parte, como la parte meta, yo creo que como que igual, como que la rescata un poco más. Por el tema que tiene varias como ejecuciones bacanas que igual las ata con el tema del abuso del autor. Por ejemplo, ahora que Méndez me hace acordar de que hubo seleccionados que fallaron y sale Edgar Allan Poe y sale Lovecraft. Y esos locos igual tenían dolores así cuáticos, ¿cachai? La biografía de Lovecraft es como bien así, que el loco vivió con las, ¿cómo se llama? Me parece que con las tías o la abuela, no me acuerdo. El loco era como no salía de la casa, ¿cachai? El loco estaba como igual traumado, ¿cachai? Y eso yo creo que lo llevó también a escribir lo que escribía. Entonces yo creo que el tipo como que, o sea, me da por decir el tipo, como que el autor igual dice que es una premisa que no es de él, sí, pero yo la había escuchado, es que como el artista del dolor igual saca cosas, ¿cachai? Del dolor, como lo hablábamos con el cuervo, por ejemplo, que el tema de la vida del autor del cuervo era como bien cuático, ¿cachai? Que el loco lo habían dado en adopción, ¿cachai? Había perdido a la polola con la que se proyectaba, pero que al final de todo ese dolor igual el loco hizo obras, ¿cachai? Hizo arte de eso. Y tuvo la capacidad que no la tienen todos. Lovecraft lo mismo, ¿cachai? El Edgar Allan Poe lo mismo. El loco que escribió Conan igual, creo que se suicidó como a los 30 años, ¿cachai? Porque estaba muy deprimido. Pero alcanzó a hacer del dolor algo, ¿cachai? Yo creo que el loco igual como que apunta para allá, ¿cachai? Que como que Henry igual como que tiene la posibilidad de hacer del dolor algo
algo creativo, ¿cachai? El problema que el dolor también ¿cómo se llama? Se le mantuvo demasiado tiempo porque estaba en constante contacto con el que le perpetró el dolor, po. Y ahí como que se desvió el asunto. Claro, a mí en verdad me llama mucho la atención me despierta mi curiosidad de cómo va a continuar O'Sullivan y el resto del equipo creativo esta historia. Como para qué lado la quieren apuntar, para qué lado la van a enfocar. En verdad me llama mucho la atención. Como, Sí. claro, yo siento que hay potencial, pero no se me ocurre por qué lado lo quieren explotar. Y igual después lo voy a leer con fe, porque aquí yo creo que si bien tiene detalle y cosas, en general les salió bien la jugada, encuentro yo acá. Para ser como un autor que no tiene tanta expertise, como que es de los primeros cómics así como que hace, yo encuentro que en general le salió bien la maniobra. Como que en general salió bien parado de esto. Sí, igual pienso lo mismo. A pesar de que con el principio cueste, como que al momento de decirle a alguien, oye, ¿sabes que esta cuestión tenéis que leerla? Sí, léela. Pero tenéis que darte el tiempo con los primeros, no sé, pues 2 números que te va a costar. Pero como que el viaje vale la pena. Claro, no es como. Es un cómic que no es tan fácil de recomendar, quizás como otras cosas que hemos visto acá en el club. Porque, bueno, incluso por el mismo tema que trata, pues igual es un tema denso. No todas las personas quieren ver una historia que trate sobre el abuso infantil. ¿Cachai? Aunque tú no sepas que estés leyendo eso en un principio. Como que, claro, es una. Yo cuando lo recomendé, como les dije, yo antes no había leído el final del cómic. Yo la primera vez que lo leí, ni por si acaso me esperaba que podía ser una cosa así. Y porque había leído, ni siquiera creo que leí la página 4, porque creo que el capítulo 4 creo que es cuando se muestra que como que le cuenta el secreto a la hija. Pero no sé, yo no había llegado a esa parte. Entonces, donde ahí uno ya se puede esperar un poco lo que es, porque en ese momento yo lo sospeché, cuando el tipo cuando le cuenta algo a la hija lo deja botado, ahí yo ya dije como, ya, no, en serio como que te ir para ese lado, así como que esa fue mi reacción. Mentira como que va a ser esto, ¿cachai? Por favor que sea otra cosa, como que eso pensaba, así como de que pensé que podía ser el tema del abuso sexual, pero dije, puta, no, ojalá que como que no sea esa weá, ¿cachai? Como que baja, o sea, que venga. Y no en el sentido como narrativo, sino que terrible. Y claro, cuando como que te lo muestran en la cara, así como, sí, mira, fue esto, y como, no, aunque nunca lo dicen, eso es lo otro, nunca se dice explícitamente dentro del cómic, pero no, cuando te lo muestra así, es como, no sé, a mí me dejó como que quede para adentro de la auto. Sí, como que se condice con el funeral del viejo, que era como un secreto a voces. Como que tú lo tenías ahí como a la vista y nunca lo viste, ¿cachai? Es como, yo creo que esa ejecución como que te funciona en el sentido de que te frustra porque lo tuviste enfrente, ¿cachai? Siempre lo tuviste enfrente. Y es lo que pasa en la mayoría de estos casos. Sí. La mayoría de estos casos estaban las señales y tú no lo viste. Entonces, claro. Te deja como que en ese dolorcito de guata, así como. Sí. Oigan, en honor a la hora, ¿les parece? Vayamos cerrando, no sé si alguien quiere Sí, yo creo que estamos bien. Sí, yo creo que voy a decir primero para irme al tuto. A mimir. A mimir. Eso creo que hablábamos bastante como de los puntos centrales. También me llama la atención lo mismo que Rodrigo. No sé por qué lado va a apuntar el autor como para continuar la historia. Yo me aproximo que no va a ser como una secuela directa, y por eso también el cambio de título, sino que va a ser como probablemente como un cambio de perspectiva, probablemente tomando ciertos elementos de Fearscape, como del concepto de Fearscape, del submundo, no como del cómic en sí,
y dándole una vuelta de tuerca, dándole otro giro, tratando de como desafiar la expectativa y por lo mismo de que no es Fitzcay parte 2, no es la secuela, Sí. sino que es como una historia complementaria que ocurre en el mismo mundo. Yo creo que va a ser algo así. Si se va a enfocar más como en el lado como creativo, con lo cometa, o si por otro lado ya se va a ir como en una volada como de música, así como con autores de ficción, como contando la historia de los autores de ficción que luchan contra los conceptos como desafiantes de su época, no lo sé. Puede irse como cualquiera por esos dos lados y por lo menos, como ustedes también mencionaron, como primera obra está súper bien. ¿Sí? Va a ser una historia que se encontró en 5 números, es bien ambiciosa, se toma un riesgo al presentar a un protagonista que no es fácil de seguir, que como Que te cae mal. que te cae mal básicamente, claro, po. Y que se mantiene así durante por lo menos 3/4 partes del cómic que el protagonista diciendo que dan ganas de darle un pape y un guate a cada rato. Sí. Pero igual eso es bueno, por ejemplo, si el cómic te hace como ponerse en esas posiciones, te hace como de desafiar las preconcepciones que uno tiene como de leer un cómic, como el mero hecho de que leer un cómic es algo fácil, como de que el cómic y cualquier herramienta narrativa, como que está hecha como para encaminarte y que tú vayas acompañando a un personaje central. En este caso no, pues el cómic a propósito hace como que te pone arquitectura hostil para que mientras estáis teniendo ese viaje. Y claro, es creativo, es dificultoso, pero al final siento como que vale la pena. Me gustó Firscape. Hubo algunas cosas, tal que como les lo dije antes, siento como que para hacer 5 números a veces pecaba en exceso de ambición. Como de tratar de hacer como muchas cosas, de repente como se le caían algunas de las bolitas que tenían en el aire, pero el truco general sale bien. Entonces, para mí, por lo menos, voy con una impresión positiva tanto del autor como de la premisa. Y obviamente no dejar pasado por alto el aspecto gráfico, que también Sí, bueno. Y me gustó harto. Así que eso, chicos, y yo me retiro por ahora. Cuando esté el programa listo, ahí voy a escuchar el resto de sus comentarios. Así que nos vemos luego. Chao. Chau. ¿A todo esto a quién le toca elegir? A mí me estaba haciendo a ver qué elegía, a ver si me inspiraba con el. Ya, yo hablo entonces. Claro, yo hablo mientras tú elegís. Ya, Para que no tremendo gripe. Ya, el tema a mí me gustó harto. Encuentro que tal como dice Fantasma, como que le juega en contra un poco el principio de la ejecución. Pero creo que vale totalmente la pena al final. En el largo plazo. Creo que yo lo recomendaría harto y salvo con eso. Es que sabes que yo creo que igual es un tema de malcrianza el decir que el principio es ¿cómo se llama? Es difícil porque es texto nomás, ¿cachai? Entonces es como que igual nosotros estamos como malcriados en el tema de leer cómics, ¿cachai? Porque estamos como en una época donde todo se lee más rápido, ¿cachai? Es como cuando uno lee de repente la crisis de Tierra Infinita, que tenía caleta de texto, así, y caleta de densidad de viñetas por página, así como que si tú lo comparas con un cómic de ahora, te demora el doble de tiempo en leerlo. Claro, yo creo que esta como queja es más por un tema de malcriamiento que los cómics modernos nos han heredado, ¿cachai? Entonces no quiero llamarlo así como que es como el gran pero, ¿cachai? Entonces, para mí, por lo menos yo la recomendaría así. Quizás dependiendo de la persona, diría, ¿sabes qué? Al principio tiene harto texto, pero está todo justificado, está todo plenamente justificado. Y no le diría nada más, pues esa es la gracia también, pues. Porque yo por lo menos no tenía idea de la historia y en ese sentido me dejó como bien así satisfecho al final porque ata hartas cosas y quedan en tantas interpretaciones que tú sabes que ya de momento que tú podés interpretar algo de tantas formas es porque el loco hizo la pega, ¿cachai? Se preocupó de crear bien lo que estaba haciendo. Así que no, recomendadísima. Me gustó harto el cómic elegido.
esta semana? Adelante, don Rodrigo Ya. Méndez. Voy yo, que recomendé el cómic para dejar Toribio al final. Como les digo, me alegro mucho de que le haya parecido interesante el cómic. Yo creo que Fearscape es un cómic que es bueno por instancia, está como un podcast porque da harto para hablar. Tú puedes analizarlo bastante, puedes agarrarlo por varios lados para analizar la obra, porque podemos analizar la historia en sí, podemos analizar los elementos metatextuales que tiene. Entonces, es una obra que en el fondo tú la puedes como... Tiene harto para uno empezar como a disectarla, así, de a poquito. Entonces, no, me gustó el final, que yo no lo había leído. Me dejó marcando ocupado harto. Quedé como pensando en la obra su resto. Como que le quedé dando vueltas. Y yo creo que es una obra que quizás le recomendaría como, no a alguien que se esté iniciando en el mundo del cómic, no. Pero alguien que ya sé que le puede de repente dar cosas un poco más densas. Dentro de todo igual es un solo tomo, o sea, no es tanto, se podría decir, son 5 capítulos. Y que es una muy buena historia autoconclusiva para la gente que le gusta como leer narrativas cortas, historias que tienen clarito su principio, su desarrollo y su final. Yo creo que es bastante recomendado. Eso. Ya, señor Felipe, la chicharra. Oye, me tocó. La verdad es que me agarró una sorpresa que vi los turnos que antes de empezar y no tenía nada pensado. Bueno, mientras relleno, mientras pienso. Sí, me da lata los líos de nuevo apurado, que me ha pasado varias veces para poder llegar a este club. Porque creo que hay algunas partes que se explicaban como un poco por leerlo en inglés y porque de repente el narrador le gustaba complicar. No la disfruté bien, ¿no? Entonces por eso digo que varias veces ese mundo de fantasía realmente me pasó un poco por encima, pero como digo, lo que más me atrajo y que me hubiera traído igual el cómic, si no hubiera sido por ese mundo de fantasía, fue el narrador y todos estos recursos que ocupa, ¿no? Este personaje y su forma de contar su historia, de sobreponer su versión encima de lo que está pasando, de interrumpir el fondo, saltarse parte, es todo el recurso, y si a eso le sumamos todas las otras cosas que tiene, incluyendo este final, como que tiene muchas cosas interesantes como para recomendarlo, así que eso, ¿no? Súper interesante recomendación. Ya, me acuerdo, antes había hecho una lista de cosas que quería recomendar y que quería tirar algo más livianito, algo corto. Pero al final estoy sacando, esto no es tan corto, son 240 páginas. ¿Cómo se llama este de Alan Moore? Jerusalén. O sea, son como 1500 páginas. Pero eso es una novela. Sí, menos Algo mal. livianito. Menos mal, güey. Estas son 240 páginas. Bueno, puede ser. Un homenaje a los cómics. Bueno, casi no llega hasta acá en el audio, así que. A ver. Saqué uno de alguien que es cortito y tiene poco diálogo, se lo lee en nada. El Ontario lo Oliva, ¿te acuerdas de ese? El de Orbit. Ese no te gustó mucho. Ese tú lo reseñaste, yo me acuerdo, ¿no? Sí. O sea, al principio me tenía muy entusiasmado, pero después como que se empieza a repetir un poquito, ¿qué pienso yo? Pero sí. Pero yo creo que el arte de Stokoe ahí, yo creo que como me recordó harto a la primera Alien, porque como viene así, parecen camioneros, de verdad parecen camioneros espaciales los que salen ahí. Es que lo mejor es el arte de ese cómic, en verdad. Sí. Por eso es como famoso, a veces para atraer gente. No hay, ¿cómo se llama? Un prerequisito. Ustedes leyeron ¿verdad? ¿Cuál? Wii 3 de Morrison, sí. Pero sí, yo sí lo leí. Pero yo lo leí hace tiempo. Ya, este es livianito y... ¡Livianito! Sí, son 3 números. Me refiero a que se lo lee un poquito rato. Ya, pero ya sí.
Es ¿no? corto, no es liviano. Ya, sí, tienes razón. Ya leamos Witry, para leer algo popular para traer gente. Ya, también puede ser. Para leer algo que si alguien que esté en depresión, por favor, no lea esto. Claro, ahora que estamos en pandemia. Ahora que estamos en momentos tristes. Si perdió hace poco una mascota, ¿no? Por favor, no lea esto. Es que es una obra de Morrison, pero mucho más quietly que Morrison está. Bueno, ahí la conversamos la otra vez. Sí, Sí, ya, pero me parece la recomendación. sí, está bien. Ya, Ya, muchachos. perfecto, ya funcionó el recorrer el librero. Con, Ya. con Witry, entonces. ¿Witry o Witry? ¿Cómo es? Witry, casi suena como suena. Huitríe. Suena bien. Witry. Suena feo, pero así se pronuncia como en español, no sé. Nosotros tres, una cosa así. Arma 3. Claro. Ahí quedamos comprometidos con Ya. eso entonces. Y sí, como digo, es algo que se puede leer rápido, como veo que cada vez tenemos menos tiempo en la semana. Sí. O no sé si estoy extrapolando mi experiencia, en verdad. A mí me pusieron, acuérdense, toque queda desde las 8, así que Está ahí con más tiempo. están encerraditos todos los días. Que amigo que se empezó a reactivar muy de a poquito, como estoy viéndome más con la Cote y en la pega, y en paralelo a la pega me están exigiendo más y más, entonces como que me está quedando menos tiempo, ¿no? Entonces, ¿Se entiende? bueno, Podríamos después dejar una regla tácita de que, ¿sabes qué? Acortemos un poco las ¿cómo se llama? Las lecturas, un poco más. no, sí, la hora fue de 5 números, yo creo que es súper razonable, pero Sí. al principio ya tiramos algunas de 12. De 200 números, o sea, 200 Claro. páginas. Unos de 12 números ya no están los tiempos ya. Claro. Ya, Ya, muchachos, los dejo. igual, buenas noches. Buenas noches, gente. Chau, chau.